¿Qué tal, compañeros? Un gusto volverlos a saludar. El día de hoy vamos a continuar con el tercer tema del curso, que lleva por título ¿Qué es una herencia? El subtema de hoy va a ser clase padre y clase hijo. ¿Ok? Como les había mencionado brevemente en el video anterior, hay un método en el cual tú puedes generar una estructura jerárquica cuando se habla de sistemas muy complejos, pero que relacionan de alguna forma una clase, digamos, principal o padre, con subclases que pueden tener relación con esta clase padre, con la cual nosotros principalmente buscamos establecer lo que es un proceso llamado herencia. ¿Ok? Esta herencia lo que hace es relacionar estas dos clases, la clase padre y la clase hijo, que puede verse o entenderse como que la clase padre vendría siendo el original, el cuerpo principal, y la clase derivada podría ser, entenderse como la clase hijo. ¿Ok? Este método se hace principalmente para poder darle una estructura, como les decía, jerárquica a sistemas más complejos, donde existe algún tipo de relación entre lo que es la clase padre y las clases hijo, es decir, que tú buscas reutilizar o establecer una relación cuando tú vas haciendo, por ejemplo, el caso que les daba de un sistema llamado un aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto podría ser como la clase padre y nosotros podremos tener de ahí clases hijo, llámese la clase avión, la clase aerolínea, la clase tal, que van a heredar de la clase que es el aeropuerto, que es la clase padre, ciertos atributos o ciertos métodos que las clases derivadas necesiten. ¿Ok? La estructura que lleva es muy simple. Nosotros definimos una clase padre con unos atributos, ciertos atributos de clase o de instancia, los métodos que esta clase padre va a llevar, y de ahí nosotros lo que nos va a interesar o lo que vamos a ver ahorita es definir la clase hijo, que se hace de una manera un poco similar. Se utiliza la palabra reservada class, establecemos el nombre de la clase hijo y pasamos como hiperparámetros, si lo queremos ver así, lo que es la clase padre. ¿Esto qué es lo que va a entender Python? Python lo que va a entender es que todos los atributos y métodos de la clase padre le van a pertenecer ahora a la clase hijo, aunado a los atributos propios y los métodos propios de dicha clase. ¿Ok? Recordar nada más como punto importante que los hijos heredan los atributos y métodos de los padres. Y además ellos tienen sus propios atributos y sus propios métodos. ¿Ok? Entonces con esto vamos a ver un pequeñito programa en el cual vamos a ejemplificar esta parte, donde ya saben que empezamos por título, fecha, el autor, y tenemos como primera clase la clase padre. Esta clase la definí como clase animales, que va a llevar como constructor la parte y como atributos de instancia la parte de un nombre, familia y el alimento de dicho objeto, de dicho objeto animal que generemos de esta clase, y tendrá solamente un método el cual vamos a usar, que este método llevaría por nombre enemigos naturales. Lo único que va a hacer es comparar de lo que es animal 1 a animal 2 el tipo de alimento me parece que ellos están utilizando, y definir si son enemigos naturales o son animales compatibles. Es decir que, por ejemplo, si definimos un león y el león come carne y la cebra come plantas, pues entendería que el animal 1 es diferente de animal 2 en el alimento, por lo que serían enemigos naturales o serían en este caso animales compatibles. ¿Ok? Ahora bien, para definir las clases hijo, en este caso no les vamos a meter ningún atributo, ningún método propio, simplemente vamos a definir clase sabana y le vamos a pasar como padre lo que es la clase animales. Vamos a definir también una clase llamada domésticos y le vamos a pasar de igual forma la clase padre animales, ¿ok? Y este comando que ya hemos visto, el comando de pass, que no hace nada más que evitarnos que nos lance un error porque, digamos, no tenemos nada de código dentro de estas clases. Entonces lo único que está haciendo aquí es generar una clase hijo que solo va a contener los atributos de la clase padre definidos aquí en el constructor y el método que está aquí puesto, ¿ok? Así, simple y sencillo. Entonces pasamos ya a la parte de lo que nos va a arrojar el código. Declaramos nuestra función main.
hacemos nuestras dos instancias que vamos a utilizar de la clase padre. En este caso vamos a generar un león y una cebra de la clase padre llamada animales, que llevaba un nombre, me parece que es, déjenme ponerlo aquí, una familia, y el tipo de alimento que este animal come, ¿ok? Entonces la cebra, más bien el caso del objeto león, va a llevarse el león, va a ser a la familia felinos, va a tener como alimento la carne. Para el caso de la cebra, el nombre será cebra, va a pertenecer a equinos y va a comer plantas principalmente, ¿ok? Les advierto, yo tampoco soy biólogo, entonces no vayan a decir, no, es que come no sé qué cosa o algún término que no conozca yo. Solamente es un ejemplo para fines didácticos. Entonces, bueno, aquí imprimimos la clase padre. En este caso vemos que el método de aquí no regresa nada, simplemente envía un print directamente a terminal, entonces no nos regresa ningún valor. Entonces no lo tenemos que referenciar a una variable. Entonces llamamos del objeto o la instancia león el método enemigos naturales. Le pasamos lo que les comentaba del león, pasamos lo que es el tipo de alimento que él come, que es la carne, y para el segundo utilizamos la segunda instancia, que sería la cebra, y el tipo de alimento que la cebra utiliza, que en este caso son plantas. Por lo que el método lo que nos debería de arrojar es que son enemigos naturales, dado que estos dos elementos serán diferentes. Ahora bien, vamos a probar que los hijos efectivamente contengan estos elementos. Entonces, declaramos ahora una instancia, un objeto perro de la clase hijo llamada domésticos, que como se dijo va a heredar las características y atributos que tenga la clase padre. Entonces, por ende, vamos a tener que definirle un nombre, una familia y un tipo de alimento. ¿Ok? Ahora vamos a generar también una segunda instancia, un segundo objeto de otra clase hijo llamada sabana, que va a llevar o va a tener la siguiente estructura, que es la misma de la clase padre, un nombre, una familia y un tipo de alimento. Ahora bien, imprimimos aquí que vamos a hablar de la clase hijo y vamos a llamar del perro, que es un objeto o una instancia de la clase hijo. Vamos a llamar el método enemigos naturales, que correspondería al método de la clase padre a la cual esta instancia, digamos, deriva, ¿ok? Y en este caso le vamos a pasar el alimento de la instancia hijo llamada perro y el alimento de la instancia hijo llamada hiena, ¿ok? Y vamos a hacer la comparación, igual que aquí, y vemos que van a ser, me parece que, distintos en el caso de lo que es hiena y perro, sí, efectivamente, y por lo tanto debería de imprimir que son enemigos naturales, ¿ok? Vamos a ejecutar el código y vemos efectivamente que vamos a centrarnos en esta parte. Esto es lo del resultado del programa anterior, esto es lo que nos interesa aquí, y vamos a ver que efectivamente lo primero que vamos a poner, o lo primero que nos coloca el programa, bueno, es la parte del texto de la clase padre, y nos va a poner la parte de que son enemigos naturales, que se hacía la comparativa para el caso del alimento del león y el alimento de la cebra. Entonces está bien, ¿ok? Y lo siguiente que nos imprimiría sería lo que es clase hijo, y nos imprime que también son enemigos naturales. ¿Por qué? Porque también de esta forma le pasamos del objeto o instancia de la clase hijo, que es perro, lo que es el alimento, que es el alimento procesado, y le pasamos a lo que es el siguiente instancia de la otra clase hijo, que es la de corresponde a sabana, el tipo de alimento que utiliza o come la hiena, y vemos que efectivamente son diferentes, uno es procesado, el otro es carne, y por ello nos envía como resultado que son enemigos naturales. Pues bueno, eso sería todo por el video de hoy, y en la siguiente clase vamos a abordar el último subtema de este curso de programación orientada a objetos, y después pasaremos ya a lo que sería la parte de Tkinter y los programas de aplicación finalmente, ¿vale? Les recuerdo siempre, si pueden, denle like, compartan, suscríbanse, con eso ayudan bastante al canal y nos ayudan a crecer, y es de forma totalmente gratuita. Nos vemos en la siguiente.